Muy buenas tardes tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Esta tarde vamos a estar considerando un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh nuestro Dios. Vamos a hablar de el gobierno de los justos y los momentos de crisis nacional. Vamos a irnos a la Sagrada Escritura. Vamos a leer en el libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 2. Les agradezco que vayan a sus Biblias para que leamos esta porción. Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Dice la palabra de esta forma: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Quiere decir que el pueblo llora, el pueblo se lamenta, el pueblo sufre. ¿Cuándo es que sufre? Cuando gobierna ¿quién? Cuando gobierna el impío. ¿Y quién es el impío? El impío no es el cristiano, no es el que cree en Dios y obedece los mandamientos de Dios, no es el que cree en Cristo y anda conforme a los mandamientos de Cristo, que es la ley de Dios. Ese no es el impío. El impío es aquel que desobedece, que vive contrario a los mandamientos de Dios, que no los toma en cuenta, que no les concede ningún valor en el momento de ejercer la labor de gobierno. Los mandamientos de Dios no los utiliza como instrumento ni para gobernar a la nación ni para gobernar su propia vida, sino que gobierna con sus propios principios, y de esta manera crea una situación de injusticia en su propia vida personal, individual, y también una situación de injusticia en toda la nación. Ahora, ¿quién es el justo? El justo es el que obedece los mandamientos de Yahweh, aquel que vive conforme a ellos, el que es temeroso de Yahweh, el que cree en Cristo y obedece los principios de Cristo, los principios de santidad y de justicia, que anda conforme a ellos, que esos mandamientos de Cristo son los que ordenan y rigen su vida, y que los utiliza también como instrumento para gobernar la nación. Ese es el justo. Entonces tenemos marcada una diferencia entre el gobierno del impío, que es el injusto, y el gobierno del justo. El gobierno del justo es un gobierno cristiano, es un gobierno de Dios, mientras que el gobierno del injusto es un gobierno humano, con mandamientos de hombre, con mandamientos humanos. Y dice la palabra bien claro, que cuando el justo, o sea, cuando el cristiano gobierna, cuando el Hijo de Dios gobierna, entonces el pueblo, ¿qué hace? Se alegra. Hay alegría en el pueblo, hay fiesta, hay júbilo, hay regocijo de corazón. ¿Y por qué? Porque hay justicia, porque hay paz, porque hay seguridad, porque hay abundancia. Ahora, ¿por qué gime el pueblo cuando gobierna el injusto, el que no es cristiano, el que no es temeroso de Dios? ¿Por qué gime? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué sufre? Porque no hay justicia. No hay justicia, lo que hay es carestía,
lo que hay es especulación, lo que hay es bachaquerismo, lo que hay es corrupción, enriquecimiento ilícito. Eso es lo que hay en el gobierno del injusto. Ahora yo hago una pregunta acá. Vamos a ver. Ustedes que dicen que son cristianos, usted que dice que es cristiana, usted que dice que es cristiano. En el momento de elegir a la persona que va a gobernar, ¿a quién ha elegido usted durante sus años de vida en que ha ejercido este derecho en lo que se conoce como el ordenamiento jurídico humano? ¿Por quién ha votado usted? ¿A quién le ha dado su voto? ¿A quién ha elegido usted para gobernar su nación? Y especialmente Venezuela. ¿Usted ha elegido al justo o ha elegido a los injustos? Una buena pregunta. ¿Cuántos injustos ha elegido usted acá en Venezuela para gobernar su país? Entonces, si usted ha elegido a los injustos, entonces usted tiene que gemir, porque cuando el injusto gobierna, entonces lo que hay es gemido, lamento, dolor, lágrimas. Eso es lo que hay. No sé si usted lo está comprendiendo. Queremos dejar de gemir, queremos dejar de llorar, de sufrir, de lamentar. ¿Cuál es el consejo político que nos da la Biblia? La palabra de Dios. Y recomienda la Sagrada Escritura el gobierno de los justos. Usted dirá, no, pero es que la Biblia misma dice que no hay justo ni siquiera uno. La Biblia dice eso, que no hay justo ni siquiera uno. Pero no dice la Biblia que no hubo justo. No dice la Biblia que no habrá justo. Por el contrario, la Biblia dice que hubo un hombre justo llamado Noé. La Biblia dice que José de Arimatea era varón justo, que José, el marido de María, era varón justo. La Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran justos e irreprensibles delante de Yahweh. Entonces quiere decir que sí existen personas justas. Y en Venezuela hay personas justas. Y esas son las personas que nosotros tenemos que elegir para que gobiernen nuestra nación, para que el pueblo se alegre, en obediencia al mandamiento de Yahweh. Y no a los injustos, no a los impíos, como históricamente se ha venido haciendo. Yo quiero que usted preste atención a esa palabra. Una experiencia bíblica del gobierno de un justo, nos vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, allí vemos la historia de José. Génesis capítulo 41. Vamos a leer 46 al 49. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, ¿no? Y él reunió el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniéndolo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Varón sabio y varón justo. ¿Por qué sabemos de que José era un varón justo? Nos vamos aquí al capítulo 39 y vamos a leer el verso 3. Dice, hablando de José, y vio su amo que Yahweh estaba con él. Yahweh estaba con José. Y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano.
¿Por qué Yahweh estaba con José? Porque José era injusto, era impío. No, Yahweh estaba con José porque él era varón justo. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro en Proverbios capítulo 3, verso 32. Yahweh abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, hubo una comunión íntima entre Yahweh y José. Y todo lo que hacía José, Yahweh lo hacía prosperar. Lo que quiere decir que cuando José, varón justo, asciende a posición de gobierno en Egipto, les es entregada la responsabilidad de gobernar a toda una nación, de convertirse en mandatario nacional, después de Faraón. El Faraón quedó a un lado, porque el que ejerció toda la autoridad en Egipto fue José. Y todas las medidas económicas que José tomó fueron respaldadas por Yahweh. ¿Y por qué fueron respaldadas por Yahweh? Porque él era un varón justo. Allí se eligió un varón justo para gobernar. ¿Y quiénes eligieron a ese justo? Bueno, el primero que participó en la elección de ese justo fue el mismo Faraón. Y luego todos los sabios. Parece que aquí en Venezuela como que no hay justo. Yo sí creo que hay. Y parece que no hay sabios. Que si hubiese sabios, pues los sabios se reunieran y eligieran a alguien justo para ejercer la función de gobierno, para que el pueblo se alegre. Y mire la medida económica que toma José. Pone toda la nación a producir. ¿Por qué José pone toda la nación a producir? Y entonces hubo una sobreproducción de tal manera, de tal forma que se guardó para 7 años más. O sea, comieron durante esos 7 años y todavía sobró para alimentar al pueblo 7 años más. O sea, 14 años duró la producción de 7. La producción de 7 alcanzó para 14 años en la mano de un justo. Ahora, ¿qué significa tanta producción, tanto abastecimiento nacional? ¿Qué significa eso? Significa simplemente que al haber mucho alimento, mucho producto, entonces los precios bajan. La gente puede adquirir los productos de forma muy, muy económica, porque hay sobreproducción. Pero cuando encarecen los productos, cuando hay poca o ninguna producción, crear dinero, crear papel moneda, quitarle los ceros a una moneda o agregarle ceros a una moneda no resuelve el problema económico de una nación. Lo que resuelve el problema económico de una nación es su producción, su nivel de producción. ¿Por qué? Porque tenemos recursos económicos. La nación tiene recursos económicos, tiene petróleo, tiene oro, tiene diamante, tiene hierro. Pero eso no es riqueza. La riqueza es la que se crea a partir del trabajo productivo, la excedencia. Usted tiene un recurso económico y usted toma ese recurso económico y lo transforma, y con el trabajo que se ha realizado en esa materia prima, entonces la materia prima adquiere un nuevo valor. Y ese nuevo valor, el excedente del valor primario, es lo que se denomina riqueza. O sea, lo agregado.
lo agregado que sería el trabajo, el valor del trabajo agregado al producto. Ese valor agregado, ese valor que se genera a partir del trabajo, es lo que se llama riqueza. Entonces, una nación es rica cuando produce, cuando trabaja, es rica, no cuando tiene recursos económicos valiosos como el oro, el petróleo, el diamante y cosas así. Esas son riquezas, pero son de la tierra, no del pueblo. Tenemos una tierra rica y un pueblo pobre. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no produce. Aquí tenemos el ejemplo de Japón, la economía japonesa. Ellos no tienen petróleo, no tienen oro, no tienen diamantes, pero son una potencia económica. ¿Por qué? Porque todo el pueblo produce. O sea, sin ser una nación cristiana, ellos entienden el principio divino. Yahweh coloca al hombre en el Edén para que lo labre, o sea, para que lo ponga a producir, para que ponga a producir la tierra. Y es lo mismo que hace José en Egipto. ¿Cuál es la solución en Venezuela? Producción. Producción y más producción. Es la forma como se logra la independencia económica de una nación. Cuando nosotros podemos decir que tenemos una soberanía alimentaria, una independencia alimentaria, cuando no necesitamos importar los productos que consumimos, bien sean vestidos, bien sea alimentos, bien sea medicinas o repuestos o cualquier otro tipo de producto que se necesita en la nación. Entonces, no dependemos, somos autosuficientes porque nosotros consumimos lo que producimos. De esa forma no se nos puede aplicar tampoco ninguna sanciones económicas porque somos autosuficientes, tenemos todo. El gran problema en Venezuela es que nosotros tenemos una gran dependencia económica de las demás naciones debido a que no producimos lo que consumimos. Los justos, los cristianos, los que comprendemos el mandamiento de Yahweh, los que entendemos el cristianismo, los principios cristianos para gobernar, para ejercer la administración de una nación, somos los que podemos verdaderamente tener conocimiento de cómo resolver los problemas de nuestro pueblo. Y este canal de YouTube es con ese propósito, de que el pueblo de Venezuela pueda entender, en especial los que se denominan cristianos y cristianas, que hay una salida de parte de Yahweh, desde este libro, desde los valores bíblicos, desde los valores cristianos, desde el cristianismo como sistema, desde los principios cristianos, porque si se puede gobernar desde los principios de Bolívar, ¿por qué no desde los de Cristo? ¿Serían mejores los principios de Bolívar para gobernar una nación a los principios de Cristo? ¿Sería mejor? ¿O son mejores los principios, o son superiores los principios de Bolívar a los principios de Cristo, a los principios de Yahweh? Respóndase eso. Nosotros proponemos como solución a Venezuela el gobierno de los justos, el gobierno cristiano. El gobierno desde el cristianismo como sistema jurídico, sistema económico, sistema político para gobernar nuestro pueblo, para administrarlo en justicia. Sería el fin del gobierno de los injustos y sería el fin del dolor de todo un pueblo, de toda la desgracia de un pueblo. Mientras sigan gobernando los impíos, mientras sigan gobernando los injustos, todas las medidas que se tomen serán insuficientes. Nunca se va a poder resolver el problema, la crisis
en Venezuela, ni en ninguna otra parte del mundo. Le doy las gracias a todos ustedes, hombres y mujeres de Venezuela, que tienen la oportunidad de escuchar este vídeo. Les pido, en nombre de Yahweh Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, presten atención, escúchelo, no solamente con sus oídos, escúchelo también con su corazón, escúchelo con su alma, con su espíritu. Trate de entender lo que Yahweh está diciendo. Si hay solución para Venezuela, sí la hay, pero la solución viene desde Yahweh y a través de un gobierno de los justos, un gobierno cristiano, República Cristiana de Venezuela, el Estado cristiano y el gobierno cristiano como solución. Que Yahweh, nuestro Dios, le bendiga, le dé paz y le dé prosperidad. Si usted ama y practica los mandamientos de Él, será hasta una próxima oportunidad. Le pido que, si usted quiere tener más información en torno al Partido de Dios Teocracia Venezuela, nuestro proyecto, o quiere hacer una pregunta, una sugerencia, alguna crítica, con mucho gusto, escríbanos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Si desea también participar en este movimiento, levantándolo en su localidad, en su pueblo, en su ciudad, escríbanos a nuestro correo electrónico. Visítenos también en nuestro sitio web en internet en www.teobzla.blogspot.com. Allí hay bastante material que le ayudará a comprender este gran movimiento de Yahweh para el cambio nacional de una Venezuela dominada por los impíos a una Venezuela gobernada por los justos. Hasta pronto.